¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es La UNAM Responde y los saludamos con mucho gusto desde nuestras instalaciones de TV UNAM aquí en Ciudad Universitaria, en donde día con día pues les intentamos brindar información actualizada sobre el seguimiento de esta pandemia. Y con respecto al semáforo epidemiológico implementado en nuestro país hace ya varios meses, que intenta medir el tamaño, el nivel de riesgo con respecto a la enfermedad de COVID-19, pues esta semana 2 estados regresan al color verde, son Campeche y Chiapas, mientras que 10 se encuentran en color naranja, entre ellos la Ciudad de México, y 20 más en color amarillo. Esto al mismo tiempo que continúan llegando vacunas a nuestro país. En esta ocasión se trata de 800,000 nuevas dosis del desarrollo chino de Sinovac, que se estarán aplicando como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación en distintas entidades. Y precisamente esta tarde estaremos hablando sobre vacunas, resolviendo dudas con respecto a cuál es la utilidad, cuáles son las consecuencias, con respecto también a las reacciones, quiénes pueden aplicársela o quiénes no. Y para ello está con nosotros una cara conocida de este espacio y también de nuestra universidad, el doctor Mauricio Rodríguez, quien además de ser académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, pues es el vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus en la UNAM, o uno de los voceros. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto saludarte de nueva cuenta. Hola Rosa, muy buenas tardes, saludos al auditorio. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y bueno, las dudas están siendo encaminadas en estos momentos principalmente a lo que sucede con las vacunas. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿la vacunación es una opción o una de las muchas opciones para controlar la pandemia? Exactamente, la vacunación viene a incorporarse como una estrategia más para ayudar a disminuir el impacto de la epidemia. Y la parte inicial de la vacunación, lo que queremos es disminuir el número de casos graves, de casos que necesiten hospitalización, de casos que se vayan a complicar y pueda morir la gente en los hospitales. Ahorita esa es la intención de la vacunación. Por eso se ponen los grupos de mayor riesgo de que esto les ocurra si les da COVID. Doctor, ¿es una estrategia más? Platícanos o recuérdanos cuáles son esas otras alternativas que se deben llevar de manera paralela para controlar esta epidemia en nuestro país y la pandemia a nivel mundial. Sí, bueno, la clave para acabar con esto pues es disminuir los contagios. Para poder disminuir los contagios hay que identificar a los enfermos, aislarlos, cuidar que evolucione bien su enfermedad, que no haya complicaciones y prevenir también pues que toda la gente que está alrededor de los enfermos, que probablemente se van a ser asintomáticos, que van a transmitir el virus, evitar que ellos también contagien a otras personas. Entonces, esto lo vamos a lograr con cubrebocas, higiene de manos, sana distancia, identificar pronto a los enfermos, prevenir contagios, evitar complicaciones, no estar en sitios cerrados, no estar en sitios concurridos y pues salir a hacer las actividades más importantes, casi las esenciales para disminuir los riesgos de contagiarnos o de contagiar a otros. Exactamente, hay cosas que no se nos deben olvidar. Estábamos esperando o ansiando que las vacunas llegaran y las vacunas ya están aquí, pero debemos ser muy claros y reiterar que el efecto, no es inmediato. Doctor, ¿qué sucede con todas estas personas en el caso de nuestro país, con el personal de salud o con ahora las personas adultas mayores o incluso algún personal de educación que han recibido la primera dosis? ¿Cuál es el efecto inmediato de que estas personas estén vacunadas? Bueno, no hay que olvidar que inmediatamente no hay prácticamente ningún efecto más que el dolor de la inyección. El efecto de la vacuna se logra, pues, estrictamente hasta 2 semanas después de la segunda dosis, ¿no? Conforme se pone la primera dosis, empieza un poco a tener efecto. Las vacunas dependiendo de cuál sea, tienen un tiempo estimado para que se ponga la segunda dosis, en el caso de las que son de 2 dosis, pero hasta que se complete el esquema están protegidos. Y las que son de una sola dosis, pues digamos que 3 semanas, entre 2 y 3 semanas después de la vacunación, ya están protegidos. Mientras tanto, hay que seguirse cuidando y, claro, desde luego va a haber una serie de reacciones a la vacuna que van a ocurrir digamos, en los 5 días después de que se hizo la inyección, que son pues reacciones leves, que no van a complicarse y que van a durar poco, que no van a necesitar ningún tratamiento específico.
y que se van a resolver de buena forma. Ahorita vamos a hablar un poquito de estas reacciones que pueden presentarse, doctor, para ir resolviendo dudas de las personas que nos ven del otro lado de la pantalla. Pero quisiera preguntarte con respecto al tiempo de espera. Originalmente, o en términos generales, habíamos escuchado que tendría que esperarse alrededor de 21 días para aplicar esta segunda dosis por cuestiones internacionales de escasez en las vacunas, de distribución también, pues se ha extendido un poquito más el periodo para aplicar la segunda dosis. ¿Hay algún efecto en las personas que esperen más de este tiempo, doctor? Bueno, de hecho, cada vacuna, así específicamente, tiene su propio tiempo su intervalo entre las dosis, ¿no? Okay. Por ejemplo, esto que estaba refiriéndote directamente es la vacuna de Pfizer. Que fue la primera. Vacuna de Pfizer, la primera que llegó desde diciembre. La vacuna de Pfizer, dijimos, pues tenía 21 días como muy estricto para ponerse la segunda dosis. Pero después, cuando ya se hizo toda la revisión de toda la información de los estudios que se han hecho hasta ahora, pues se puede tener la seguridad de que si la vacuna se pone hasta 42 días después de la segunda dosis, después de la primera, todavía logramos el efecto que estamos deseando. Eso en el caso de la de Pfizer. En el caso de la de Astra, por ejemplo, la vacuna se pone la primera dosis y luego la segunda dosis se puede poner entre 8 y 12 semanas después de la primera dosis. O sea, entre 2 y 3 meses después de la primera dosis. Entonces sí hay que estar pendientes de el tiempo que está establecido para cada vacuna. Ahorita, en la medida de lo posible, pues todo el mundo va a recibir la segunda dosis de la misma vacuna que recibió la primera dosis. Todavía no se ha determinado que se puedan complementar esquemas con otras, ¿no? Pero los tiempos están así, cada vacuna tiene sus tiempos y hay que estar pendientes de la que reciban, cómo es la siguiente dosis, cuándo es la siguiente dosis. Exactamente, y lo único que va a pasar es que pues tarda un poquito más en ser efectivas con respecto a la inmunidad que se está buscando. Doctor, con respecto a este tema también me gustaría que nos hablaras y nos recordaras de la importancia de la aplicación de las vacunas, aunque digamos tú no te le estés poniendo directamente, sino que cada vez que un número más amplio de personas están vacunadas tiene un efecto en el resto de la sociedad. Sí, Rosa, esta es una pregunta muy importante porque ya lo hemos vivido con otras vacunas, ¿no? La vacunación, aun cuando es una medida, una intervención en el individuo, digamos, es una acción de salud individual, tiene repercusión en la salud colectiva, porque al estar protegido el individuo, indirectamente están protegidos todos los que están a su alrededor por diversas formas, ¿no? Uno es porque no puede ser que no los vaya a contagiar o que los contagie poco, que vaya a interrumpir la cadena de transmisión esta persona, o sea que si el virus le llega, ya no lo va a transmitir de manera tan eficiente a los otros. También al disminuir el número de enfermedades o la gravedad de las enfermedades que se vayan presentando, pues esto da libertad, da un poco de disponibilidad de los servicios médicos, reduce la carga hospitalaria, reduce los gastos en las casas, reduce el daño, el tiempo que está la gente fuera de circulación. Entonces, tiene una serie de beneficios indirectos a la sociedad y a la comunidad y desde luego, pues los beneficios directos a la persona que se vacunó. Exactamente, hay que recordar y resaltar que pues el objetivo, la función principal de las vacunas es prevenir, no curar, es decir, se debe prevenir los contagios por COVID-19. Doctor, y volviendo al tema de las reacciones, sabemos que las vacunas, pues aunque sean, además de ser efectivas, se busca que sean seguras y esto es disminuir el número de efectos en las personas que la reciben. Háblanos además del dolor que se puede sentir con el piquetito, de estos efectos que pueden presentarse con la vacuna al recibir esta contra COVID-19. Bueno, lo que se reporta prácticamente para todas son molestias y algún efecto en el sitio donde se inyectó la vacuna, ¿no? Que va a ser en el músculo del brazo, abajito del hombro. Ahí van a inyectarse las vacunas y ahí va a haber dolor en el sitio de aplicación. Puede haber que se hinche un poco, que se ponga rojo, que se ponga caliente, ¿no? Que haya alguna molestia para mover el hombro.
que se puede hacer también una, como en la piel, una reacción como rash, le llamamos como un enrojecimiento, que le dé comezón, que le dé alguna molestia. Esos serían la mayoría de los efectos locales en el sitio donde se llevó a cabo la inyección. Pero además hay algunas pues, manifestaciones de enfermedad inespecífica, como digamos un poquito más generalizado, como quizá un poco de fiebre o elevación de la temperatura, cansancio, una sensación como de cuerpo cortado, una molestia leve, que en todos esos casos con una dosis habitual de paracetamol lo más probable es que pase, si no es que simplemente con un día que pase ya va a tener, se va a resolver sin mayor problema. Eso es el número más importante de los efectos adversos. Son la gente que reporta eso. Además, pues quizá algunos reportarán un poquito más de fatiga, algunos dolor en las articulaciones, ¿no? Todo eso puede ser manejable. Hay que pensar en que lo que es grave es el COVID. La vacuna nos puede generar alguna molestia, pero va a ser muchísimo menor que el riesgo de la enfermedad. Entonces, no hay que confundirse ahí y decir, ay, es que yo le tengo miedo a los piquetes. Bueno, si te da COVID, te van a poner decenas de piquetes en el hospital, ¿no? Y va a ser una situación completamente diferente. Entonces, esos son los efectos adversos más frecuentes y de cualquier manera, pues hay que estarlos vigilando y hay que estar asegurándonos de que las vacunas pues son lo más seguro posible y lo más efectivo y que las usemos con confianza. Exactamente, quizá surgen muchísimas más dudas con respecto a lo que vemos en algunos medios de comunicación con respecto a los efectos, digamos, un poquito más delicados que han surgido en muy poquitos personas, que sí. tiene que ver con reacciones en la piel, con dificultad para respirar, pero pues ya se ha comprobado también, doctor, recuérdanos esto, que tiene que ver con otras condiciones particulares de las personas que han recibido la vacuna. Sí, este también es un tema importante. A la gente le tiene mucha inquietud porque, pues como han reportado algunos casos de alergias que pues no pasarán de más de 50 o de 100 en todo el mundo y ya llevamos pues más de 150 millones de dosis de vacunas puestas. Y lo que se ha dicho es si tienen alergia o antecedente de alergias muy graves, de choques anafilácticos de estas alergias que prácticamente casi te matan, ahí lo mejor es no ponerse la vacuna si tienes alguna de estas alergias. O si hiciste alergia a la primera dosis, una alergia fuerte a la primera dosis, no te pones la segunda dosis. Pero todas las personas que tienen alergia a algún medicamento, a la penicilina, a las sulfas, o que son alérgicos a los mariscos o al pasto, o que tienen alergia o asma o alguna otra cosa que se manifiesta con algún tipo de alergia, ellos sí se pueden poner las vacunas sin mayor problema y por eso después de ponerlas se quedan en observación 15, 20 minutos para ver que no comience a haber alguna reacción y en caso de que hubiera, pues se les pone un medicamento para apagar la respuesta. Pero en realidad la única contraindicación ahorita para las vacunas es el antecedente de choque anafiláctico de estas reacciones alérgicas muy graves. Exactamente, y aún así, aunque se haga, digamos, aunque surja este efecto, pues la efectividad de la vacuna contra COVID-19 sigue siendo efectiva, doctor. Exactamente, y de nuevo pensar en el beneficio y cuando ponemos en una balanza el riesgo por un lado y el beneficio por el otro, pues nos vamos a dar cuenta que el beneficio por usar la vacuna va a superar por mucho cualquier riesgo por mínimo que sea, ¿no? Con respecto al piquetito, acabas de resolvernos distintas dudas, doctor, que nos hace llegar nuestro auditorio a través de las redes sociales con respecto a si las personas con diabetes, hipertensos o con enfermedades cardíacas deben aplicarse la vacuna. La respuesta es sí. Sí, claro que sí, va a aplicársela y cerciorarse de que sus enfermedades estén pues lo más estables posible, ¿no? Eso también es importante. Si una persona tiene el azúcar muy descontrolada o lo hospitalizaron por una crisis hipertensiva porque no se le controló su presión, pues mejor ahí a esa persona ahorita no le pongan la vacuna, espérense a que esté estable y luego ya se la ponen, ¿no? En una semana o en unos pocos días después.
Muy bien, cuando haya condiciones. Doctor, nos preguntan también si es verdad que las vacunas contienen metales pesados neurotóxicos. No, las vacunas no contienen metales pesados neurotóxicos. Existe por ahí una mala interpretación de que las vacunas contienen mercurio, porque algunas vacunas dentro de los ingredientes de los conservadores con los que se hacen los frascos multidosis, le ponen una sustancia que la gente cree que tiene mercurio, pero cuando ya nos fijamos exactamente en qué tipo de mercurio tiene, pues resulta que tiene un mercurio que se elimina, que no es tóxico, porque tampoco la gente no se acuerda que hay dos tipos de mercurio, dos presentaciones en la naturaleza del mercurio, una que sí es tóxica y que sí se va acumulando, que esa la encontramos pues, a veces en el plancton, en el mar, en algunos animales del mar, en los peces profundos, en el atún, en algunos residuos industriales, y el otro tipo de Y no es mercurio, dañino. que es el que no es dañino, que sí se elimina, que no se acumula y que ya está probado desde hace varios años que no causa ningún daño y que estas ideas de que el daño neurológico se asociaba a las vacunas, pues ya se fue quedando atrás y se ha ido demostrando que no hay riesgo de eso. Doctor, siguen surgiendo dudas, por ejemplo, con respecto a qué son los inmunosupresores. Brevemente, esta respuesta, por favor. Sí, los inmunosupresores son medicamentos o tratamientos que disminuyen las defensas de la persona. Puede ser la radioterapia que se usa para el cáncer, muchos de las quimioterapias que se usan para el cáncer o para otras enfermedades también disminuyen las defensas, pero también, por ejemplo, los medicamentos que toman las personas con artritis o con lupus o con algunas otras enfermedades autoinmunes, los que reciben trasplantes, les dan medicamentos inmunosupresores y lo que hacen ahí es que les bajan sus defensas. Si las personas que reciben inmunosupresores se vacunan con la vacuna de COVID, el riesgo que habría es que no hagan una respuesta lo suficientemente efectiva para el COVID. Muy bien. Entonces, no se tienen que confiar. Sí se deben de vacunar estas personas, que sus enfermedades estén estables y que reciban la vacuna pues lo antes posible. Exactamente, cuando nos vaya tocando con esta estrategia aplicada en nuestro país. Doctor, nos queda un minutito solamente para terminar y no quisiera despedirme sin preguntarte cuáles son los retos a los que se enfrenta hoy ya con la campaña o la estrategia de vacunación iniciada desde nuestra universidad. ¿Cuáles son los trabajos en los que están pensando o cómo están avanzando para las siguientes semanas, meses con respecto a la pandemia? Bueno, hay que seguir viendo cómo se desenvuelve, cómo se lleva a cabo la ejecución del plan de vacunación. Vemos que todavía falta muchísimo personal de salud por vacunarse. Se concentró mucho la atención al inicio de la campaña en el personal de vacunación de primera línea, pero después también vimos pues que falta vacunación para el personal de salud que no es primera línea, ¿sí? O sea, todos los que están viendo pacientes en sus casas o en los consultorios o en sitios que no están considerados como centros COVID, ese personal hay que vacunarlo. Al mismo tiempo hay que ir viendo la aceptación de la vacuna, que la vacunación se lleve a cabo lo mejor posible, que las vacunas se pongan en cuanto estén disponibles, ¿no? Y en cuanto nos incluyan en los planes y nos avisen que se necesita que participemos, pues ya lo hemos reiterado en diversos foros, la universidad está completamente en la mejor disposición de participar en las campañas de vacunación. Ya tenemos pues varios miles de voluntarios listos para participar. Ahí anotados y prácticamente preparados para participar con una excelente actitud y disminuir así o pues terminar lo más pronto posible con los efectos de esta pandemia. Doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y uno de los voceros de esta comisión UNAM para atender la emergencia por COVID-19. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y seguir resolviendo pues todas nuestras dudas que van surgiendo ahora con respecto a la vacunación. Seguramente estaremos todavía en algunas ocasiones en contacto para seguir con estos temas, doctor. Gracias y buenas tardes.
Gracias, Rosa, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Pues ahí la información con respecto a la vacunación. Recordemos que lo que buscábamos es prevenir y no curar la enfermedad de COVID-19. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde, como todos los martes. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia nos presenta información útil que en esta ocasión tiene que ver con la genética y las complicaciones. Durante la pandemia de COVID-19 hemos visto que factores como la edad o la presencia de comorbilidades influyen en el desarrollo de complicaciones por esta enfermedad. Sin embargo, jóvenes o sin condiciones preexistentes también han desarrollado síntomas graves, lo que hizo a los científicos preguntarse si la genética tiene algo que ver. Dos estudios liderados por la Universidad de Rockefeller encontraron que la disminución de la capacidad del organismo para defenderse en algunos pacientes con COVID-19 severo podría estar relacionada con dos motivos. Uno de ellos es la presencia de mutaciones que afectan la producción de los interferones, proteínas importantes en infecciones virales. El otro motivo es la existencia de autoanticuerpos, proteínas que el sistema inmune produce cuando se confunde y deja de reconocer lo propio, que neutralizan a los interferones. Pero los hallazgos más importantes tienen que ver con el cromosoma 3. De acuerdo con un proyecto mundial de genética humana, algunas variantes en este sitio multiplican el riesgo de desarrollar complicaciones por COVID-19. Una investigación publicada en la revista Nature revela que estas variantes son herencia de ancestros neandertales de hace 60.000 años aproximadamente. Mientras los científicos siguen buscando respuestas y soluciones para salvar vidas, a nosotros nos toca cuidarnos porque la responsabilidad de frenar esta pandemia es de todos. Además de alimentarnos sanamente y hacer ejercicio, es importante saber cómo debemos combinar estas dos actividades. De esto nos habla enseguida Majo Gallardo. Hola, soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y me gustaría hablar sobre un tema súper importante donde suelen haber bastantes dudas. ¿Qué puedo comer antes de hacer ejercicio? La mayoría de las personas entrenan o hacen ejercicio por las mañanas y casi el 80% de los pacientes hacen ejercicio en ayuno. El qué comer va a depender mucho de cuál sea tu objetivo, pero te voy a dar varias opciones. Si no estás acostumbrado a comer algo antes o sientes que lo mínimo que vas a comer te va a caer pesado, ¿cómo ves estas opciones? Puede ser una cucharada de crema de cacahuate, una tortita de arroz inflado con mermelada o incluso con una cucharadita de miel de abeja, o unos cuantos arándanos con 5 almendras o 5 nueces. Esto te va a dar la energía suficiente para empezar tu día haciendo ejercicio. Si tu objetivo es más enfocado a bajar porcentaje de grasa, una opción puede ser alguna porción de fruta, que puede ser una taza de melón o una taza de papaya, una manzana, una toronja o incluso una taza de fresas. O también puede ser un café con leche vegetal o leche light. También puede ser una tortita de arroz inflado con una cucharada de crema de cacahuate. Pero si tu objetivo es aumento o volumen de masa muscular, puede ser una combinación de fruta con yogurt y un poco de avena o amaranto, o un sándwich de crema de cacahuate con un plátano, o también incluso hasta un licuado de leche vegetal o leche light con fruta y avena. Recuerden que estas son recomendaciones generales, pero si ya tienes un objetivo muy marcado, es algo más personalizado porque va a depender de la edad, del sexo y, lo más importante, la intensidad de tu entrenamiento. Solo recuerda que hay algo de carbohidrato, puede ser simple, que es de rápida absorción, como fruta, miel, arándanos o mermelada, o algo combinado entre carbohidrato complejo, que son de más lenta absorción, como avena, amaranto, galletas, con carbohidrato simple. Les comparto mi Instagram o mi Facebook, búsquenme como Numa Nutrición y escríbanme para más dudas sobre este tema. Además de estos consejos, la recomendación sigue siendo atender todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. No bajemos la guardia, sigamos usando el cubrebocas. Y les recuerdo también que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen y que están apareciendo en nuestra pantalla. Ahí nos leemos y nos encontramos también aquí el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde a las 2:30 por TV UNAM. Adiós.